Hola, buenas tardes. Bienvenidos, bienvenidas al ciclo de charlas jurisprudencia sobre derecho animal, conociendo decisiones judiciales paradigmáticas en Latinoamérica, en este nuevo encuentro del día de hoy, 29 de marzo. La dirección del ciclo se encuentra a cargo de la magíster María Elisa Rosa, abogada, magíster en gestión ambiental UCASAL, secretaria letrada en asesoría de incapaces número 5 del Ministerio Público de Salta, coordinadora del Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina, miembro del Seminario sobre Derecho Animal del Instituto de Investigaciones Ambrosio Lucas Gioja. Agradecemos mantener silenciados los micrófonos, la actividad está siendo grabada y luego se va a encontrar disponible en el canal de YouTube del Instituto Gioja y de la Facultad de Derecho. Organizan este encuentro el Seminario sobre Derecho Animal de Instituto Gioja, el Departamento de Ciencias Sociales de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y el Centro de Estudios de Derecho Animal de Argentina, con el apoyo del curso del ciclo profesional orientado, vulnerabilidad y consumo de los animales como sujetos expuestos a las relaciones de consumo en Argentina, una actividad libre y gratuita. No se otorgan certificados de asistencia con previa inscripción. Con todo gusto, magíster Elisa Rosa, la escuchamos atentamente. Bueno, doctor Testa, muchísimas gracias. Muchas gracias a todos los presentes. Vamos a comenzar directamente la charla del día de hoy. Bienvenidos a todos. En esta ocasión contamos con la exposición de dos personas que realmente admiro muchísimo. Vamos a comenzar en esta oportunidad con el doctor Luis Domingo Gómez Maldonado. Lo voy a presentar. Él es abogado y especialista en Derecho Constitucional por la Universidad del Rosario, especialista en docencia universitaria del Centro de Educación Militar, magíster en Derecho Internacional Humanitario y Derecho Internacional de los Conflictos Armados de la Escuela Superior de Guerra, magíster en Derecho, línea de Derecho Constitucional de la Universidad Sergio Arboleda, estudiante de la maestría en Derecho Animal y Sociedad de la Universidad Autónoma de Barcelona, es docente de Derecho Ambiental de la Universidad Santo Tomás, sede Bogotá, y de las especializaciones de Derecho Administrativo y Derecho Constitucional en la Universidad La Gran Colombia en Bogotá y Armenia. Fundador de la Cátedra de Derecho Animal en las maestrías de Ciudadanía y Derechos Humanos y Derecho Ambiental y Sostenibilidad en la Universidad Jorge Tadeo Lozano, sede Bogotá. Es promotor y defensor de derechos no humanos, abogado del oso chucho, de tiburones, hipopótamos, abejas y polinizadores. Vocal y delegado del proyecto Gran Simio en Colombia y columnista en diario El Nuevo Siglo. Le damos la bienvenida al doctor y lo escuchamos. Está silenciado el doctor. Hola. Ahí está. Elisa, Ahí está. Muy buenas tardes, mil gracias por la invitación. A todos los presentes, muchísimas gracias por tomarse el tiempo de compartir con nosotros en este espacio, a la doctora Vicky, al doctor Francisco, al doctor Berrospi, a todos, absolutamente un gusto saludarlos y poder compartir esta tarde. Pues muy bien, a lo que vinimos. Hoy vamos a hablar un poco de el caso del oso chucho, conocido por haber sido el primer animal no perteneciente al grupo de los simios superiores en haber logrado ser protegido por un habeas corpus en Colombia. Pues bien, para quienes no conocen a Chucho, es un oso de anteojos endémico de nuestra América del Sur. Está en Colombia, en Ecuador, en Perú, en Bolivia, algunos en Chile y Argentina. Tal vez es una de las especies más amenazadas por la pérdida gracias a que la frontera agrícola se viene corriendo rápidamente, la presión urbanística,
y por supuesto la cacería también le imprime presión. Hoy el oso de anteojos está categorizado como una población, una especie vulnerable en la lista roja de la Unión Internacional de Conservación de la Naturaleza. Y en esa perspectiva, pues hablaremos un poco de lo que ha significado Chucho en el ordenamiento jurídico colombiano. Pues bien, ¿cómo se vuelve Chucho? Están viendo ustedes una imagen de varias caricaturas que aparecieron una vez. Se conoció la historia de Chucho en varios medios y me encanta presentarlos hoy como caricaturas en la medida en que, a mi humilde juicio, es lo que terminó sucediendo judicialmente con Chucho. Bueno, Colombia es un país que, como ha venido ocurriendo en algunos otros, empezó a preocuparse por los animales hace unos 40 años aproximadamente. Hubo una preocupación inicial con toda la corriente medioambiental, pero solo hasta 1989 se expidió la primera ley que se ocupó de la protección animal. Fue la ley 84 de 1989. Y digamos que el logro más grande que hizo esta ley fue la de penalizar el maltrato animal y tal vez, que es una de las tragedias que vivimos mayormente en Colombia, fue la de exceptuar a algunas prácticas culturales que involucran maltrato animal para mantenerlas como herencias de la colonia española, puntualmente las corridas de toros, el coleo, que lastimosamente el Congreso ha elevado a su protección como práctica cultural a ley de la República en el año 2018, las peleas de gallos, las becerradas, que siguen siendo exceptuados y sobre este tipo de actividades no es posible aplicar todo ese régimen de protección, tanto en la ley 84 de 1989 como lo que ocurre hoy con nuestra famosa ley 1774, mediante la cual se le reconoció la condición o la categoría jurídica intermedia a los animales de seres sintientes. A partir de esas lógicas, Colombia empieza a trabajar, pese a que lo había hecho en la década del 70 del siglo anterior con algunas normas especiales, pero que de pronto no tuvieron el efecto esperado, pero a partir del 89 se empieza a visibilizar más todo el dolor y el sufrimiento de los animales en Colombia desde la protección penal. Sin embargo, solo hasta 2016, con la aparición de la ley 1774, es que nos entra esa preocupación profunda por ir más allá de la penalización de el maltrato, porque entre otras cosas, pues a pesar de la existencia de ese tipo penal, pues aquí seguíamos como viendo los animales merecedores de protección en muchos escenarios, no tanto porque tuvieran un valor intrínseco en sí mismos, sino que se les asociaba mucho a que esos dolores, esos sufrimientos, etcétera, etcétera, pudieran eventualmente poner en riesgo la propiedad que sobre ellos recaía y pues que sigue siendo un poco el régimen que hoy los acompaña a pesar de haberle sido variado en el 2016. Con la aparición de la sintiencia como característica principal de del nuevo paradigma de relación entre los animales racionales y los no racionales en el régimen jurídico colombiano, pues empezaron a salir muchísimas inquietudes.
porque al final de cuentas, en Colombia, a pesar de la existencia de esa nueva categoría, como suele suceder en muchísimos países, entre otros en Perú, si ustedes miran la ley de declaratoria o modificación del régimen civil de los bienes, adscribiéndole la categoría de seres sintientes a los animales, con nuestra ley son prácticamente similares en su contenido y en su alcance. Y lo cierto es que el legislador dio ese gran paso, sin embargo, no hizo nada diferente por variar a profundidad lo que implicaba en el régimen legal en el colombiano la nueva categoría de seres sintientes adscrita a los animales. Y justamente en esas lógicas, quienes hemos estado interesados un poco en defender los intereses de los animales, pues nos habíamos dado la tarea de identificar casos litigiosos de carácter estratégico que permitieran poner sobre la mesa el tema de los intereses de los animales y, por tanto, desde la perspectiva jurídica, el tema de los derechos de los animales. Fue así como entre esos ires y venires aparece en junio de 2017 el drama de Chucho en la escena nacional. Yo me entero estando en la ciudad de Popayán, regresaba de una clase. La anécdota es bastante simpática en la medida en que me trae recuerdos de cómo se construye el caso de Chucho, y es, yo en esa época era docente de un módulo de Derecho Penal y Constitución. Con estos alumnos en la Universidad Autónoma de Popayán hablábamos sobre las posibilidades de los instrumentos concebidos para proteger la libertad. Puntualmente hablábamos del potencial que tenía el habeas corpus para defender, por ejemplo, nosotros somos un país que se sigue caracterizando, como muchos de nuestros países hermanos, por la persistencia de un machismo marcado en algunas regiones. Y en nuestros pueblos, me refiero a los municipios, es muy frecuente ver que hay mujeres que no salen de la puerta de su casa, a pesar de que sus pueblos son pequeños, son pueblos de 5 o 7 mil habitantes, donde todo el mundo se conoce, pero normalmente hay señoras que no salen porque le tienen físico pavor a las amenazas y a los hechos de violencia por parte de sus esposos, que les decía yo a mis estudiantes, ocurre igual en mi pueblo. Este tipo de situaciones que no son medidas de seguridad propiamente dichas y que impiden el ejercicio de la libertad de circulación a muchas mujeres en el país, podría ser una oportunidad para hacerle una relectura al habeas corpus. Mis alumnos, por supuesto, como lo pueden imaginar ustedes en este momento, pues no se lo podían creer por la propuesta y sobre todo porque les causaba mucha risa, porque evidentemente todos sus profesores desde los inicios de su carrera pues les han venido inculcando que herramientas de protección de derechos como el habeas corpus pues tienen una pertinencia especial, y esa pertinencia especial justamente es evitar, tal como está consagrado en nuestros ordenamientos, evitar que las autoridades priven de la libertad de circulación de manera ilegal a cualquier persona en el territorio nacional, o que habiendo sido privada de la libertad de manera legal, la mantengan privada, desapareciendo las razones de justicia que la acompañan, pero más allá difícilmente se aplica. Y pues no conocemos casos donde se haya aplicado, a excepción del caso de Sandra y del caso de Cecilia, los dos icónicos casos de habeas corpus argentino.
Pues más allá de lo que pareciera un acto de humor penal, pues creo que el mayor deber que tenemos nosotros, los que practicamos la docencia, es justamente transmitirle a nuestros estudiantes eh, que esa convicción que sostenemos en el aula de clase con propuestas de manejo de los diferentes asuntos, pues no sea solo una aproximación dogmática o una inspiración de momento, sino que justamente la vida de docentes nos llama a la coherencia y nos exige que eventualmente, así como proponemos en aula salidas a diversos problemas que muchas veces terminan siendo hipotéticos y no reales, pues podamos aterrizarlos a las necesidades y a las complejidades de la vida social que nos plantea cada uno de los contextos donde vivimos. Es importante, entonces, para mí como docente, e imperioso tratar de materializar esas proyecciones que se hacen en aula, y así es que nace Chucho, de una apuesta inicial, de un escenario entre animales racionales. Cuando aparece Chucho, la noticia es bastante llamativa en la medida en que refiere la existencia de un oso de anteojos que había nacido en el año 94 en la Reserva Natural de la Planada, en el municipio de Ricaurte, en el departamento sureño de Colombia de Nariño. Una reserva natural que hoy administran y que pues, donde siempre han hecho presencia pueblos indígenas. Y en el año 98, Chucho en su momento pues tiene 3 hermanos, es una camada de 4, y deciden regalar, donar o enviar a Chucho, digo yo regalar, donar, porque no he tenido acceso todavía a los instrumentos a través de los cuales fue remitido Chucho, porque de todas maneras en Colombia, en virtud de el régimen propio de la vida silvestre, acá lo conocemos como el Código de Recursos Naturales, la propiedad de los animales silvestres es del Estado. Entonces, los zoológicos o cualquier otro tenedor de vida silvestre tiene esa tenencia supeditada al cumplimiento de las condiciones de entrega que haga la autoridad ambiental. Chucho es donado, entre comillas digo donado, es enviado o trasladado, si se quiere, a la Reserva Natural del Río Blanco junto con su hermana Clarita en el año 98 a la ciudad de Manizales, una ciudad tal vez un poco más, unos metros más alta que el municipio de Ricaurte, que es la Reserva Natural de La Planada, pero en condiciones climáticas similares. Es decir, lo trasladan de un hábitat en condiciones de semiconfinamiento a otro hábitat en condiciones de semiconfinamiento, con un propósito que ustedes los animalistas, es decir, nosotros los animalistas, eh, eh, ya lo entendemos como el Joker de todos los movimientos de animales cuando pasan de vida silvestre a confinamiento en zoológicos o a investigación científica, y es los trasladamos con el propósito de multiplicar la especie, porque hay necesidad de restablecer al oso andino en la zona de influencia de la reserva del Río Blanco en Manizales. Propósito que desde un comienzo era explicable, no se concretaría o se concretaría con unas consecuencias terribles en la medida en que trasladan a 2 hermanos para que se procreen. Pues eso tiene unas implicaciones genéticas de entrada que uno dice, a ver, pero ¿cómo así que los van a trasladar para que se procreen? Y ellos mismos, como especialistas que son, saben de entrada que genéticamente eso va a traer problemas. Entonces no entiende uno cómo mandan a 2 hermanos para que se procreen. Entonces, de entrada, los que estudian, los que están acá y conocen de derecho administrativo, pues entienden un poco que la motivación ya viene viciada. Dicho y hecho, Chucho y Clarita llegan a la Reserva La Planada
están a cargo de la Corporación Autónoma Regional de Caldas, Corpo Caldas, y de Aguas de Manizales, que es la empresa administradora de la reserva El Río Blanco en la ciudad de Manizales. Para quienes no conocen Manizales, es una ciudad intermedia, importante, es cabecera del departamento de Caldas. En nuestra división administrativa, pues los que tienen un esquema federativo es algo así como un estado, la cabeza de un estado, pues desde una explicación bastante simplista en este espacio, pero es una ciudad intermedia, pero importante, ¿vale? Así las cosas, pues se imaginarán un poco que lo que yo creo es que perseguían, ustedes pueden googlear un poco y se van a dar cuenta que a Chucho y a Clarita los utilizan en la reserva para como llamar un poco la atención de los visitantes de esa zona del país que se caracteriza por producir mucho café, que es lo que nos hace famosos en el mundo a nosotros, los colombianos. Café de excelente calidad. Y Chucho es utilizado un poco con Clarita para esos efectos, atraer un poco la atención del turista, decirle, mire, aquí tenemos una reserva, hay osos andinos, échense la pasadita. De hecho, si revisan un poco, Chucho aparece como imagen corporativa de muchas campañas para promover esa zona del país como una reserva natural, etcétera, etcétera. Pues las bondades de Chucho. Corrió el tiempo y Clarita muere en el año 2008, víctima de un cáncer de cuello uterino. Chucho queda solo a la suerte de sus tenedores, cuidadores o mal tenedores, mal cuidadores. La dieta de Chucho pues es una dieta básicamente fundamentada en concentrado para perros. Me imagino yo que sus cuidadores en algún momento cuando lo querían premiar le daban melaza, eso es miel de caña de azúcar. Quienes han trabajado en ganadería conocen muy bien, ese es un producto del proceso de la elaboración de azúcar o de panela, y esa miel se le da al ganado para engordarlo como un premio. Entonces le daban miel o melaza a Chucho, y pues se imaginarán un poco que las condiciones de cuidado no iban a ser las mejores. Desatendido, Chucho se les escapó tal vez 2, 3 veces, nunca hubo un hecho donde, o una situación donde Chucho pusiera en riesgo la vida de nadie. Chucho era muerto del tedio, y en algún momento se les ocurrió la idea, a mí nadie me quita eso de la cabeza, yo creo que fue un entramado bastante bien montado. La historia terminará dándonos la razón. Chucho se les volvió un problema. Y se les volvió un problema porque su manutención, al hacerla bien, era costosa. Sin embargo, pues hay evidencia que la manutención de Chucho no era la mejor. Y, por supuesto, dentro de los argumentos que usó Corpo Caldas para entregarlo al zoológico de Barranquilla, es que no contaban con los profesionales especializados en mamíferos, en grandes mamíferos. Y uno se pregunta, ¿cómo que no contaban con especialistas médicos veterinarios especialistas en grandes mamíferos cuando hay al menos a 50 kilómetros alrededor, en ciudades como Pereira, como Armenia, facultades de medicina veterinaria establecidas desde hace muchísimos años? Sin embargo, pues lo que uno entiende es que para los directores de las corporaciones autónomas regionales era más importante cumplir cuotas burocráticas y no contratar un médico veterinario especializado en grandes mamíferos. Lo peor aún, no fueron capaces ni siquiera de hacer un convenio de cooperación con una universidad, con una facultad de medicina veterinaria, para que por lo menos algunos de los profesionales de esa facultad
pudieran estar revisando periódicamente a Chucho. El colmo de los colmos, en Pereira, a 50 kilómetros de distancia, hay estaba en su momento el famoso zoológico Matecaña, que hoy se convirtió en el Bioparque Ucumarí, que entre otras cosas, si mi memoria no me falla, ha manejado osos de anteojos desde que se fundara por allá en la década del 60 del siglo pasado. Es decir, además, solo para decirles, cuentan con experiencia probada o contaban con experiencia probada en el manejo de osos de anteojos, por no decir de otros grandes mamíferos como la danta de páramo que tienen en ese bioparque. En fin, esa fue la excusa con la que sacaron a Chucho, pero después nos enteramos que la real causa que motivó la ida de Chucho es un desarrollo urbanístico muy cerca de donde estaba Chucho. Entonces, hacer un desarrollo urbanístico al lado de la casa del icónico Chucho, pues resultaría bastante complejo sostenerlo en la comunidad, en la medida en que la comunidad se iba a oponer, como efectivamente se ha opuesto tanto al traslado de Chucho como a la construcción de la urbanización o de las urbanizaciones que están haciendo a los lados. Eso ha tenido miles de problemas. Lo cierto es que, conocida la historia de Chucho, este abogado decide averiguar un poco el por qué lo trasladan de manera abrupta y de manera injusta, teniendo en cuenta que Chucho, al momento de ser trasladado, junio del 2017, estaría rondando los 22, 23 años, mal hechas las cuentas tal vez por mí, tal vez un poquito más. Y en ese orden de ideas, Chucho estaba catalogado como un geronte, es decir, un adulto mayor dentro de su especie. Y mi reflexión fue básica, es tanto como si alguno de nosotros llegara al momento de su jubilación. En Colombia hoy nos pensionamos, nos jubilamos sobre los 62 años. Las anteriores generaciones de trabajadores se pensionaron sobre los 55, 57, 60, pero ya nos tocó a los hombres a los 62. Las mujeres se están pensionando a los 57. Es como si uno se pensionara y sus hijos le dijeran, mamá Elisa o mamá Victoria o papá Luis Domingo, hemos llegado a la siguiente conclusión. Es que tú a partir de mañana vas a estar aquí en la casa y a nosotros nos resulta hartísimo que tú estés acá. Por tal razón, mi amigo, mi gran amigo, es director del INPEC, Instituto Colombiano Penitenciario, o el Instituto Penitenciario. Bueno, no sé cómo se llama en Argentina o en Chile o en cualquiera de los países de donde nos están escuchando, la entidad administrativa que se encarga de administrar los centros penitenciarios, las cárceles. Y entonces mi hijo me dijera, mire, ¿sabe qué? Este buen amigo te va a dar a elegir entre 3 cárceles. Tú escoges la que quieras porque es que a mí me resulta hartísimo que tú estés en la casa todo el día. Eso le pasó a Chucho. Las autoridades, en un impulso de falta de cordura administrativa, deciden que Chucho debe ir a pasar su vejez al zoológico de Barranquilla. Lo primero que ocurre, lo que uno se imagina es, Barranquilla es una ciudad que tiene un poco más de 32 grados centígrados bajo la sombra como temperatura media. Chucho, acostumbrado y habituado toda su vida a vivir en un clima que media los 15, 16 grados centígrados, es decir, Chucho de entrada le duplican la temperatura para que se va a vivir. Pero adicionalmente a Chucho le cambian las condiciones. Deja de vivir en semiconfinamiento en una reserva natural, en un espacio que podríamos estar hablando hoy de unos 6.500 a 7.000 metros cuadrados, que era el lugar donde permanecía la mayor parte de su tiempo, y lo envían
a vivir a un espacio, a una urna de cristal en Barranquilla, en el zoológico de Barranquilla, compartiendo espacio con otra de su misma especie, con una osa de anteojos, también con el mismísimo argumento de que se lo llevarían a Barranquilla para que se procreara, cuando ya médico veterinariamente se ha dicho que es imposible que lo haga. Luego el propósito tampoco se va a cumplir, en un espacio de 170 metros cuadrados aproximadamente, compartidos. Entonces le cambiaron las condiciones radicalmente. Pero quienes trasiegan con el derecho ambiental saben que, más allá de la libertad de Chucho, Chucho como especie, el oso de anteojos como especie, presta unos servicios ecosistémicos bastante importantes, relevantes. Luego, desde el punto de vista ecosistémico, era mucho más benéfico, incluso para los egoístas intereses de las autoridades ambientales que lo trasladaron, era mucho más viable haberlo dejado en Manizales o haberlo devuelto a la reserva natural de la Planada donde nació, o a un lugar similar, y no haberlo mandado a confinamiento en Barranquilla. Así, vistas las cosas, teníamos varias opciones para manejar el caso de Chucho. La primera, la clásica, la que todos los jueces le dicen a uno en unas escuelas de derecho tan formalistas como la colombiana, que era la mía, y es: ponga una acción popular y pida la medida cautelar para que regresen a Chucho. Implicaciones: la acción popular no vela por Chucho como individuo, sino que vela por Chucho como integrante de una especie que por sus servicios ecosistémicos resulta relevante para la conservación del medio ambiente y para proteger el derecho colectivo a un ambiente sano, y tal vez al uso racional de los recursos naturales. O sea, pero Chucho en su valor individual no cuenta. Cuenta como integrante de una gran masa, que es una gran especie, que en Colombia se cree pueden existir cerca de entre 4.000 y 5.000 individuos. Nadie los ha contabilizado, no es cierto que existan ese número, puede haber un poco más, puede haber un poco menos. Lo cierto es que el ecosistema de los osos de anteojos, el hábitat de los osos de anteojos, está supremamente fragmentado, entre otras cosas, o entre otras razones por las que Chucho salió de Manizales, y es la intensidad urbanística. ¿Qué otro camino tendríamos? La acción penal. ¿Y yo qué logro con la acción penal sino empapelar a las autoridades administrativas por haber trasladado a Chucho? Y viene la pregunta: encuadre la situación de Chucho en el delito de maltrato animal. Entonces pierdo mi tiempo, porque es claro que Chucho estaría sufriendo daños psicológicos, pero ¿cómo los demuestro? En un país que se resiste, porque el tipo penal de maltrato está estructurado literalmente para ser efectivo solamente cuando vemos sangre, cuando hay maltrato físico. Pero aquí Chucho aparentemente no tuvo ningún tipo de maltrato físico. Entonces, trate de llevar esa figura hacia el escenario del maltrato psicológico. Morimos en el intento, y lo único que terminaríamos haciendo era un ridículo monumental del tamaño del Obelisco de Buenos Aires. O sea, absolutamente nada que hacer. La otra, que es una invitación al onanismo administrativo, yo con yo. O sea, ese es, me lo perdonan, pero es lo que conocemos nosotros como un auténtico pajazo mental en Colombia. Por una sola razón: si ustedes revisan un poco la actuación administrativa, porque todos los jueces le dicen a uno: no vayas por el habeas corpus, es que para eso tienes o la acción popular o puedes ir por el medio de aprehensión administrativa. Es decir,
una intervención menos estricta, pero que está al alcance de las autoridades de policía ambiental para ir y a aprender el espécimen que está siendo objeto de maltrato y protegerlo, llevarlo a un centro de atención, valoración y rehabilitación que administra, adivinen quién, o que debería administrar, adivinen quién, la misma autoridad ambiental que fue la que se encargó de entregar a Chucho al zoológico de Barranquilla. Por eso digo yo que eso es un pajazo mental. Me excusan, sé que esto es un escenario administrativo, pero es que no he encontrado una descripción. Por eso a veces soy muy pulido y digo, esto es onanismo administrativo ambiental. Yo con yo. O sea, yo, Corporación Autónoma Regional de Caldas, reconozco que fui ineficiente en el cuidado de Chucho, reconozco que actué mal mandándolo a Barranquilla, reconozco que con esta actitud he maltratado y he desconocido los derechos de Chucho consagrados en la nueva ley 1774, que entre otras cosas prohíbe el confinamiento, pero yo lo he mandado a Barranquilla, luego yo mismo voy a disponer a autoridad negligente, violadora de derechos de los animales, yo misma voy a aprenderme a Chucho, y como para qué lo aprendo, para llevarlo a dónde, si es que yo no lo cuidé bien, o sea, en serio, o sea, una salida de un surrealismo jurídico inmarcesible. Acción de tutela o acción de amparo. Bastante fácil. Hoy por hoy hay un camino en Colombia abierto que podría fácilmente ayudarnos a resolver un tema de estos, pero el gran problema es cómo operativizarla, y estoy hablando de 2017. La verdad la descarté porque teóricamente era muy complejo construir una salida por la vía de tutela, porque eso implicaría hacer una reflexión de derechos de futuras generaciones, vincular derechos fundamentales constitucionales vulnerados a seres humanos por el confinamiento de Chucho. Entonces eso terminaría siendo una elaboración posible, pero bastante compleja, y lo que menos había era tiempo. Por esa razón, haciendo uso de una herramienta que a los docentes nos tiene que ser muy útil en estos tiempos que corren, que es el derecho constitucional comparado, traigo los dos ejemplos de los que ustedes conocen mucho en Argentina. Uno de ellos, base de la tesis doctoral que tuve la posibilidad de escucharla en su sustentación, de la doctora Vicky, que es el caso de Sandra, y el otro, el de Cecilia. Y volvemos al mismo punto. Si soy docente, tengo que enseñarle a mis alumnos también con el ejemplo de poder ser versátil y poder traer escenarios jurídicos planteados en otras latitudes para tratar de aplicarlos a las necesidades que tenemos hoy en nuestro contexto nacional para resolver un conflicto como el caso de Chucho. Ahí aparece la posibilidad real de llevar el caso de Chucho a través de habeas corpus por una privación de libertad, entre otras, promovida por una autoridad. ¿Cuál autoridad? La ambiental, que decidió confinarlo en Barranquilla. Listo, se va. Como se pueden dar cuenta, es una provocación académica. Realmente yo las posibilidades que le veía a Chucho para que alguna autoridad judicial le reconociera sus derechos eran mínimas. Estoy hablando, cuando digo mínimas, es de un 0,0 infinito 1, y lo único que pretendía racionalmente, o el único logro que creía yo obtener allí racionalmente, era justamente llamar la atención de la comunidad jurídica de cómo, por decisiones de carácter administrativo, se desconocía, primero, una ley que llevaba un poquito más de un año de entrar en vigencia, pero dos, cómo seguíamos disponiendo de los especímenes animales no racionales sin ningún tipo de criterio respecto de su protección y de su bienestar, y que decidíamos
como si seguíamos decidiendo como si fueran cosas y no como seres sensibles. Ese era mi propósito, un propósito académico de coherencia con los alumnos a los que he tenido el gusto y el honor de poder ayudarlos a crecer en su proceso de aprendizaje, pero la verdad no esperé que luego de un intento en el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Manizales llegara a la Corte Suprema y que la Corte reconociera de entrada el habeas corpus en favor de Chucho, como terminó ocurriendo. Y básicamente lo que sostiene el magistrado Armando Tolosa Villabona cuando decide proteger a Chucho es, hay que ver la relación entre seres humanos y animales no racionales desde una perspectiva más biocéntrica, no tan antropocéntrica. Así discurre el tema. Es fallado, se ordena que Chucho regrese en un término de 30 días a la reserva del Río Blanco o en su defecto la Planada, pero en el camino el zoológico de Barranquilla se nos atraviesa, propone una acción de tutela justamente invocando el gran argumento, es que el juez utilizó el habeas corpus que fue creado para proteger la libertad de los animales racionales. No, ellos no son tan evolucionados los del zoológico para reconocer que somos animales. Ellos lo que dicen es un instrumento para la protección de los seres humanos, no de animales. O sea, como si nosotros no fuéramos animales. Y curiosamente le corresponde la primera instancia de esa acción de tutela a la sala laboral de la Corte Suprema y la ponencia a un magistrado de apellido Cadena que, haciendo honor a su apellido, termina dejando sin efecto, el doctor Cadena termina dejando sin efecto el habeas corpus en favor de Chucho que había decretado la sala civil, impugnó la decisión, va a la sala penal de la misma Corte Suprema de Justicia y dije yo, no, pues nadie más constitucionalista que un penalista. Esperemos que la sala penal le halle la razón a la sala civil. No, por el contrario, terminaron afincados en el mismo punto de vista jurídico y es, no se puede tocar el sacrosanto habeas corpus que fue ideado para proteger la libertad de seres humanos, de personas humanas y no de animales. Pues, ¿qué me tocó hacer? Seguir insistiendo ante la Corte Constitucional para que la revisaran esa tutela, y por eso es que esa decisión, fíjense cómo va transmutó de un habeas corpus en tutela, y el caso de Chucho se discutió y se perdió no en habeas corpus como nació, sino en otro mecanismo procesal que fue una acción de tutela. En nuestro sistema jurídico, la Corte Constitucional tiene la competencia para seleccionar algunas acciones de tutela, por ejemplo, por su relevancia jurídica, como esta, para revisar y mirar si el juez de instancia tuvo o no tuvo buen criterio, o si lo tuvo, y en este caso, pues la Corte decidió elegir el caso de Chucho por su novedad, por la necesidad de pronto de recoger algunas posiciones jurídicas, bueno, en fin, y así lo trabajó. Y el año pasado, el 2020, el 23 de enero, decidió, curiosamente, después de haber hecho un gran espectáculo jurídico, es decir, haber hecho una audiencia importante, convocar autoridades de muchos lugares del mundo, decidió decir que, los efectos del habeas corpus que le había quitado la sala laboral y la sala penal de la Corte Suprema de Justicia eran razonables a la luz del sistema constitucional colombiano, para salir con una decisión bastante traída de los cabellos, porque para eso no debió haber seleccionado la acción de tutela, y es sostener que los animales en el sistema jurídico colombiano eran objeto de protección constitucional. Pues objeto de protección constitucional también es el espectro electromagnético. Objeto de protección constitucional son las piedras, la arena,
Bueno, todo es objeto de protección constitucional. Yo los invito a que revisen qué constitución, sea autoritaria, la más autoritaria de todas, o sea la más democrática de todas, no sostiene que todo lo que está en el territorio, lo que se considera territorio nacional, no es objeto de protección constitucional. Por Dios, es una verdad de apuño. Es que justamente que no es el propósito esencial de las constituciones, no es otro que la aprehensión del poder político y lo que ello implica por el ordenamiento jurídico. Por tanto, el ordenamiento jurídico de cualquier país no es otra cosa diferente a que se le dé relevancia a lo que puede tener algún valor en el sistema constitucional que regula. No hay nada, absolutamente nada diferente. Entonces, para decir obviedades, debió de la Corte Constitucional más bien pasar por alto el fallo de Chucho y haber dejado tal cual como lo dejó la Corte Suprema de Justicia, y no hubiera hecho ese monumental oso jurídico. Y la Corte termina haciendo algo que ya conocida la sentencia. En Colombia pasa algo curioso, y es que la Corte sale y comunica una decisión, la mayoría de las veces comunica una decisión, saca un comunicado de prensa, pero usted no conoce la decisión sino pasado muchísimo tiempo después. Ocurrió con Chucho. La decisión de Chucho se conoce, el sentido del fallo se conoce el 23 de enero del año 2020. Pero la sentencia SU 016, que fue la que comunicó la Corte, la conocimos escasamente hace 20 días. Está disponible, sentencia SU 016 de 2020. Entonces, cuando uno la lee, pues se encuentra unas perlas que en absoluto cambian las reflexiones que hemos venido sosteniendo desde los años 70, cuando nos dimos cuenta que los recursos naturales no eran inagotables, y pues debido a ello es que el derecho ambiental en el mundo crece de una manera tan vertiginosa, y es hoy lo que es el derecho ambiental en el planeta. Pues no, termina diciendo que la sentencia que recoge la voz mayoritaria de la Corte termina diciendo que los animales se protegen básicamente desde dos perspectivas. Primero, dependiendo de los valores de los servicios ecosistémicos que prestan. Pues evidentemente el oso chucho debe ser protegido porque es una especie sombrilla, es gran dispersador de semillas, gran oxigenador del bosque, y tiene un papel predominante en la polinización de los bosques altoandinos o bosque de alta montaña, pero también es un co-creador de agua impresionante. El oso andino en Colombia vive en un ecosistema que produce el agua que consume el 70% de los colombianos o de cualquier otra persona que viva en este país. Y dos, dice, y también se debe mirar desde el punto de vista jurídico el nivel de protección que requiera un animal que pertenezca a una especie por la amenaza o vulnerabilidad que tenga la especie. No, qué gran descubrimiento el que hace la Corte Constitucional acá. No, tres perlas. Primera, objeto de protección constitucional. Hasta la más pequeña, el más pequeño de los gránulos de arena en este país es objeto de protección constitucional, porque si usted quiere sacar arena de un río para vendérsela no sé, a alguien que va a construir una casa, tiene que ir a pedir permiso en la alcaldía para que lo dejen sacar arena. No, pues Chucho igual que la arena. Con eso no estoy diciendo que la arena no sea valiosa, es valiosa, pero es que aquí estamos hablando de la vida de un ser que siente, etcétera, etcétera. Para después decir que es que se le debe proteger porque presta incalculables servicios ecosistémicos y adicionalmente la especie está amenazada. ¿Por culpa de quién? ¿Por culpa de la especie? No, por la fragmentación de bosques que hemos hecho nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. El salvamento de voto, pues por supuesto que difiere totalmente de lo expresado por la posición mayoritaria,
que, entre otras cosas, a juicio de algunos ya se empieza a decir que con el caso Chucho, la Corte petrificó el entendimiento de los derechos de los animales en Colombia. Y creo que sí lo hizo, porque nos pone en una situación bastante compleja y tendremos que ser muy creativos para poder volver a llevar el tema de los derechos de los animales a la Corte Constitucional y abrirle el espacio a esta generación mayoritaria de magistrados que se quedó viviendo en el siglo antepasado y que no ha entendido el concepto, entre otras cosas, de antropoceno, y no ha entendido que la acción antropogénica es la que ha llevado a la naturaleza a estos límites que hace que, entre otras cosas, nosotros, los que defendemos los derechos de los animales, además de hacerlo porque tenemos la convicción de la consideración moral, sabemos que hay que hacerlo, entre otras cosas, por egoísmo. Es decir, que si no creemos que es suficiente considerarlos moralmente y protegerlos en su individualidad como integrantes de una especie, también sabemos y tenemos bien claro que hay que defenderlos porque de la continuidad de la vida de estas especies depende en gran parte la permanencia de nosotros los seres humanos como especie, incluidos los honorables magistrados que se atrevieron a tanto con esta sentencia y los hijos y los nietos de estos honorables magistrados, si los tienen, o de sus congéneres, es decir, de los demás humanos, porque si no conservamos estas especies que son claves, es que el oso andino, por ejemplo, en Colombia, pues ya se los dije, es una especie sombrilla, es decir, es una especie que está casi en la cima y que de la buena salud de la especie depende en la salud de otras tantas especies que están en el bosque de alta montaña. No los canso más, creo yo que me he tomado más tiempo del que tenían presupuestado, lamento mucho haberme extendido, me emociono profundamente hablando de la causa de Chucho, solo concluiría diciendo que a Chucho las generaciones presentes y futuras colombianas le deben el hecho de que los derechos de los animales y la necesidad de la protección, no solamente de las especies, sino de sus individuos individualmente considerados, se haya colocado sobre la mesa de la discusión de los asuntos relevantes en la opinión pública nacional. A pesar de que ya en el 2016 teníamos una ley de bienestar y protección animal, Colombia no había logrado ese nivel de comprensión y de interés por los derechos de los animales que empezó a marcar Chucho. Chucho, a pesar de que hoy sigue confinado en Barranquilla, es quien ha logrado con su triste caso poner en la conciencia nacional la necesidad de avanzar en mayores niveles de protección de los intereses de los animales. A ustedes, mil gracias, doctora Elisa, doctora Vicky, mil gracias, al Instituto Gioja, gracias por este espacio, por la invitación, un placer compartir con ustedes. Discúlpenme lo extenso y lo intenso. Doctor Luis Domingo, muchísimas gracias. Brillante la exposición, como siempre. Se nota la pasión que tiene por el caso, la causa, y realmente lo contagia. Así que gracias. Bueno, le vamos a pedir al doctor Luis Domingo si se queda un rato más, que después vienen las preguntas. Disculpen. ¿Sí? Ahí está, bienvenido de nuevo. Después, cuando termine el doctor Francisco, van a hacer las preguntas si tienen los asistentes, así que le vamos a pedir que se quede un rato más, y ahora vamos a presentarlo desde Perú, al doctor Francisco José Berrospi. Un gusto tenerlo también al doctor, bienvenido. Lo voy a presentar, él es abogado con especialización en procesos penales ambientales por ILEA El Salvador, tiene una especialización en Derecho Minero, egresado de la Maestría en Gestión Ambiental para el Desarrollo Sostenible, UNAC, profesor de Derecho Ambiental, especialista en Justicia Ambiental y Jurisprudencia Ambiental. Se desempeñó durante 13 años en el Poder Judicial como secretario judicial.
Ha sido procurador público adjunto del Ministerio de Ambiente, fiscal provincial especializado en materia ambiental, consultor externo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental, OEFA, como abogado senior de la Procuraduría Pública especializada en delitos de corrupción del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, y abogado ad honorem de comunidades nativas y amazónicas. Bueno, un gusto realmente para nosotros tenerlo al doctor. Bueno, le damos la palabra para escucharlo atentamente. Gracias con todos. Yo en primer orden quiero agradecer por la invitación al Instituto Yoja a través de la doctora Elisa, de la doctora Vicky, de Martín y de todo ese grupo humano que espero no defraudarlos, pero sí voy a hacer un hincapié que Perú, en cuestión de derecho animal, esta nueva disciplina jurídica, estamos aprendiendo a caminar recién. No olvidemos que la ley de protección animal recién data del 2015, pero entró en vigencia el 2016, enero del 2016. Hasta antes era un vacío legal. Entonces, con esa antesala, y no es ningún pretexto, pero sí estamos tratando de avanzar. Las capacitaciones ayudan mucho en esta pandemia. Me está ayudando porque estoy aprendiendo de todas estas charlas. Yo recién le he agarrado, si se quiere, el cariño. Yo, especialista en ambiental, ya estoy desde el 2010 aproximadamente, pero en derecho animal tengo aproximadamente un año y medio, ¿no? Pero le estamos agarrando todo ese ánimo, ese cariño, esa pasión que tiene Luis Domingo. Dicho esto, el tema como es jurisprudencia sobre derecho ambiental y como ya les dije, Perú ha avanzado muy poco. Se han presentado habeas corpus, muchos habeas corpus contra animales, un caso muy, muy emblemático, pero que no tenía razón de ser que lo exponga porque no tiene un final feliz, como se dice. Es aquella persona titular de muchos animales silvestres que da a una institución de la municipalidad, se las da con un contrato, porque acá en Perú los animales tienen la condición de cosas, de bienes muebles. Artículo 886, si no me equivoco, del Código Civil, que es del año 84, seguramente, ojalá que lo modifiquen pronto. Entonces, da a través de un contrato privado, notarial, a una institución de una municipalidad, se las da estos animales para que los exhiba, lógicamente, y lucre. Se vence el contrato al año, no desea él devolver los animales, que eran 15, 20, era avestruces, caballos, silvestres, animales silvestres. Él presenta un habeas corpus, y en primera instancia el 28 Juzgado Penal de Lima, que estaba muy cerca porque yo trabajaba en el 18 Juzgado de Reos en Cárcel, rechazan, estamos hablando antes del 2012, la superior sala también rechaza, y cuando llega al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional también el 2013 aproximadamente indica que el instituto del habeas corpus es netamente, como lo decía Luis Domingo hace un momento, es netamente protege la libertad, pero encendida como este acto de desplazarse el humano, ¿no? Entonces rechazan. Y así como es, hay una serie interminable de habeas corpus, por un otro motivo que se han presentado, pero que no tuvieron un final feliz. Es por eso que en esto de la jurisprudencia, y como Perú está avanzando poco, me he atrevido... disculpen, yo estoy queriendo avanzar. Creo que Martín me ayuda con la otra diapositiva. Avanzamos la otra filmina, por favor. Ya está. Ahí puse ese meme, si se quiere. Porque es verdad, uno que es abogado litigante, o uno que está investigando todo esto, si uno quiere proteger, puede estar la norma, o puede ser muy bonita, o puede tener un enunciado lírico, pero si no hay pronunciamientos anteriores, estamos como el niño, llorando, ¿no? Entonces, no encuentro jurisprudencia. Y a mí, cuando escuché la invitación de Lisa, yo se lo comenté, de un congresista que había matado con una escopeta a un perrito de su vecino,
acá mal llamados mascotas, pero como es una cosa, es más, hasta se dieron el lujo de cuantificar cuánto valía y como no superaba el sueldo mínimo, porque acá en Perú, para que sea un daño, tiene que superar un monto de dinero. Y si no supera, es una falta, menos que delito. Entonces no había jurisprudencia, pero indagando, solicitando, avancemos, Martín, por favor. Avanzando respecto a indagar, es que, no, esta no tiene mucho sentido. La otra, por favor. Pongo fotos, ahí viene el caso. Miren esa foto que es un poco fuerte, o estas fotos. Acá hay una dirección de la policía, mal denominada Policía Montada, que pertenece a la Policía Nacional del Perú y a la vez está supeditada a las órdenes del Ministerio del Interior, ¿no? Entonces, cuando hay marchas, manifestaciones, que son muy comunes acá en Perú y me imagino en otros países también, lo que sucede es que ellos, esta dirección de la policía montada, lo que hace es sacar a jinetes con caballos para tratar de disuadir a los manifestantes. Pero lo que sucede es eso. O sea, no solo agreden al jinete, sino también agreden al caballo. Y hay un caso muy emblemático ahí de una yegua que la maltrataron tanto que tuvieron que asesinarla, ¿no? Entonces, ahí hay otras fotos, Martín, por favor, avancemos. Entonces, en el caso de Perú, esa es la yegua, la Mar, que en estos disturbios, entonces tuvieron que sacrificarla, falleció, esto fue 2012 aproximadamente, todavía no teníamos ley de protección animal. La otra diapositiva, por favor. Entonces, eso me llamó para investigar. Es más, y no solo en cuestiones de manifestaciones, sino también cuando hay partidos de fútbol, no sé si Vicky, me parece que es hincha del Racing, me imagino que cuando pierde, Vicky puede estar muy alterada, pero no creo que llegue a estos extremos, pero hay barristas que acá los llaman, o en Europa creo que son los hooligans, pero y cuando hay estas actividades, lo que sale es la policía montada también a dispersar. Y miren la noticia ahí, 2013. Hinchas de Alianza Lima matan a pedradas a un caballo de la policía. Eso era lo terrible. Entonces, no había cómo, me imagino, yo en esa época todavía, y no es que me excuse, pero no había cómo buscarle tutela a todo esto, a estos actos. O cuando hay inclusive un concierto en un estadio, acá en Lima o en alguna parte del Perú, siempre va la policía montada porque está predestinada para esos espectáculos, ¿no? Dice, y dieron dos argumentos que se los voy a comentar después. Dice que porque estar sentado encima del caballo les da mejor visibilidad, y el segundo fundamento que decía la policía era pues que tiene un efecto disuasivo contra los manifestantes. Avancemos, por favor. Este caso es muy triste también, pero bueno, no investigué, pero no quise traerlo acá. ¿Por qué? Porque son dos perros San Bernardos. El joven que está ahí, de polo negro, eh, mexicano, italiano, un salvaje. Los había operado a los dos San Bernardos para ponerle droga y poder sacarlos del país, ¿no? De acá de Perú, lo que acá conocemos como los famosos burriers, aquellos que llevan droga impregnada en el cuerpo o ingiriéndosela, ¿no? Lo más triste es que Bombón, la San Bernardo, murió. Perdón, el macho Bombón murió y Lola pudieron salvarla después de sacarle todos los 2, 3 kilos de droga que le habían incautado, pero tampoco tuvo un final, llámese feliz o de protección, por cuanto hay el delito de tráfico ilícito, como es un delito más grave, y no teníamos ni ley de protección animal, entonces poco, ni lo tomaron en cuenta. La verdad, en la sentencia de tráfico ni siquiera indican nada sobre esto, solamente en forma ilustrativa el fiscal indicó pues, que ese era el medio con el que pretendía sacar la droga, ¿no? Y el otro caso, que también me llamó mucho la atención en este mes que he estado investigando, otra diapositiva, por favor, es Paco, que es un perro callejero. Bueno, acá le dicen perro callejero, pero a mí me gusta mucho la denominación que le da la legislación chilena,
porque le dice perro comunitario, ¿no? Es aquel perro, aquel can, que no tiene dueño, pero que la propia comunidad, los propios vecinos lo alimentan, lo cuidan. Y acá, pues, tampoco teníamos legislación. Este señor que está ahí con el vehículo, arrastrándolo en el círculo rojo a pobre Paco, dice, había tratado de morder a su hijito y él de cólera lo amarró en el carro y lo jaló, le destruyó las patitas, estuvo sangrando, pero gracias a Dios la propia comunidad pudo salvarlo. Entonces, viendo todos estos casos, de esos tres, como ya descarté dos que no habían una muy buena tutela, opté por el de las yeguas o el de los caballos. Y avancemos. Lógicamente, en ese interín, estamos hablando, ahí me he equivocado, disculpen, es 2016, la ley se da el 2015, pero entra en vigencia el 2016, la 3047, la Ley de Protección y Bienestar Animal, que poco o nada ha podido hacer. Es más, esta ley inclusive lo que hace es insertar en el Código Penal peruano, en el artículo 206A, aquel tipo, aquel sujeto que maltrata a un animal doméstico silvestre en cautiverio, dice la ley, puede ser sancionado hasta 5 años si muere el animal, ¿no? Avancemos. Ya con estos antecedentes, entonces vamos a ir entrando a nuestro caso o en la jurisprudencia que ha emitido acá Perú respecto a protección animal. ¿Cuáles son los mecanismos? Ya los dijo Luis Domingo, que me antecedió. En materia constitucional hay, lógicamente, el habeas corpus, acción de amparo, acción popular. A nivel de, avancemos, si no me equivoco, ya está. Otro mecanismo legal para buscar tutela a los animales no humanos, que puede ser a través de una denuncia policial o una denuncia fiscal. Pero acá en Perú no hay fiscalías especializadas en animal, sí existen fiscalías especializadas en materia ambiental, pero que está circunscrita a todos los delitos ambientales. Estamos haciendo en un grupo de protección, no solo estamos pidiendo que de repente se creen las fiscalías especializadas en maltrato animal o en protección animal, pero no solo eso, sino también que se permita, como sucede en Argentina, que una asociación, una ONG, un grupo, asociación de jóvenes de repente de tal urbanización, tengan personería en los procesos penales, porque acá el fiscal tiene pues el autoritarismo, ¿no? Porque acá el fiscal denuncia, el fiscal pide indemnización, hay pretensión punitiva, pretensión resarcitoria, pero como él dice que defiende a la sociedad, entonces tiene pues, como dicen acá en Perú, la sartén por el mango, entonces si quiere investiga, si no, no, entonces no está muy bien delimitada las funciones y es por eso que de repente no hay una muy buena tutela. Avancemos. Después tenemos esa foto. En este acto de investigación yo me acerqué a la comisaría, no sé por qué salió, está horizontal, pero cuando uno se acerca a la comisaría indica, quiero interponer una denuncia por maltrato animal. Ni los propios funcionarios policiales saben. Lo único que hay en las comisarías, no les miento porque esa foto la he tomado yo, es ese cartel todo doblado, que yo ayudé a pegar incluso porque estaba despegándose, donde te dice cómo debes de interponer la denuncia, cómo debes de traer tus testigos, cómo debes de acercarte. Es más, si quieres una copia de la denuncia para seguir, tienes que ir al Banco de la Nación, pagar 7 soles 60. Todo un trámite burocrático que a uno lo desalienta, digámoslo así. Pero bueno, eso es, ¿no? No hay el Ministerio de Justicia no te pone pues un asesoramiento como si ponen otros tipos de delitos, ¿no? Entonces, eso es lo palpable. Para que vean que sí, para esta exposición hemos tratado, la siguiente diapositiva, está un documento dirigido en respuesta al pedido que le hicimos nosotros, no solo que nos detalle si la policía montada, después de esta sentencia que vamos a analizarla en 10, 15 minutos, para no pasarme el tiempo, si es que esta policía montada todavía sigue en vigencia
o en vista de que un tribunal del Poder Judicial ha declarado fundada una demanda de acción popular, ya no podrían. Entonces, esa es la respuesta que nos dieron, y ahí ya me parece que vamos pasando, Martín, a las cuestiones de fondo, ¿no? Al caso netamente, a la jurisprudencia neta. Este es un caso de acción popular, único en el Perú. Es lo único que hemos encontrado también. De protección animal, ¿no? Como saben, la acción popular es una garantía constitucional, está establecida no solo en la Constitución, sino acá tenemos un Código Procesal Constitucional que está en el artículo 75. ¿Cuál es el objetivo? La defensa de la Constitución frente a infracciones contra su jerarquía. Pero ojo, no hay que confundirnos acción popular con acción de inconstitucionalidad. Es distinta. La acción popular se interpone, como dice nuestro ordenamiento jurídico peruano, ante la sala del lugar. En cambio, la acción de inconstitucionalidad no la puede presentar un grupo de personas, nada, se necesita algo de 50.000 firmas. ¿Quiénes más tienen facultad? Los congresistas, presidentes, alcaldes, presidentes regionales, y eso se presenta ante el Tribunal Constitucional. Entonces, no hay que confundirnos, esta es una acción popular, una garantía constitucional interpuesta ante una sala civil de acá de Lima, indicando que había en esta policía montada, se ejercía mucho maltrato animal en respuesta o en protección también a esta ley, la 3047 del 2016, para que se deje sin efecto, no toda la ley, no la ley de la Policía Nacional ni su reglamento, sino determinados, un solo artículo, que consideraba que por ese artículo se ejercía o se instituía, de repente valga el nombre, o legalizaba el maltrato animal de una entidad pública como es la Policía Nacional, ¿no? Entonces, se interpone esta acción, una asociación, sigamos, la otra, Filmina. Ahí, disculpen otro error, es 00316, no es 336, es 316-2018, y Palema es el instituto que interpone esta acción popular contra el Ministerio del Interior. ¿Por qué? Porque cuestionaba, como les digo, ese artículo 229 del reglamento de la Policía Nacional del Perú. Específicamente contra la División de Servicios Especiales de esta región policial. ¿Por qué? Porque en ese artículo decía pues que esta división de la policía tenía como función la planificación, organización, todo lo que dice ahí. ¿Pero qué? El empleo de la policía montada. Entonces, el instituto Ipalema lo que dice o lo que sustenta su demanda de acción popular es que ese artículo, es el inciso sexto, colisiona con normas constitucionales, como lo vamos a ver. En la siguiente, Filmina. Ya. ¿Qué contesta el procurador en materia constitucional? Él dice que la disposición cuestionada, hemos indagado, porque hemos pedido al Ministerio de Justicia que nos brinden qué es lo que contestó el procurador, porque acá el abogado del Estado, sí hay especialidades, ¿no? Hay un procurador, como el que yo he sido en delitos ambientales, hay un procurador especializado en terrorismo, un procurador en tráfico de drogas, pero también hay uno en materia constitucional. Y contesta que esta disposición no colisionaba con una norma de carácter general, que dicha norma se ha aprobado con todas las garantías del orden interno jurídico y del orden jurídico interno. La demanda no ha logrado establecer, o la demandante, perdón, no ha logrado establecer cuál es esa relación, ese nexo causal que pudiera haberse quebrado y sea como consecuencia, o se dé como consecuencia un maltrato. Eso es lo que decía. Y en consecuencia pedía que se declare pues improcedente, infundada la demanda de acción popular. Ahí avancemos. Y acá viene lo metódico, lo bonito de la resolución. Avancemos la otra. Ahí está. Los fundamentos de los jueces.
Los fundamentos de los jueces primero van a la contestación del procurador en materia constitucional y le dicen que la disposición cuestionada se encuentra referida a una de las funciones de la división, ¿no? Entonces, sí tiene ese nexo. Pero ojo, también dice el fundamento, cuestionando lo que dice el procurador, es que el mandato que sostiene ese inciso sexto es un mandato general, no es un mandato específico para determinadas personas cualificadas, no, es un mandato general, porque inclusive esta división de la policía tenía competencia, que si se llevaba a cabo un evento o una manifestación en Cusco, la policía montada de acá de Lima tenía atribución de enviar caballos, jinetes y todo a tratar de apaciguar ese amotinamiento, ese disturbio. Entonces consideraban los jueces que sí tenía ese carácter general. Avancemos. Ya. Ahí viene ya la fundamentación. Aunque antes de la fundamentación, creo que lo que la sala hace muy bien es en delimitar primero qué leyes constitucionales o qué disposición legal es la que se habría vulnerado, ¿no? Entonces, me trae a recuerdos el libro de Mario Peña cuando dice en este libro de El derecho ambiental efectivo, dice, nosotros tenemos que sacarnos el chip, no sé si lo dice con chip, pero dice, tenemos que salir de esta costumbre de que cuando interpretemos las normas, las interpretemos todo en favor del humano, esa famosa adagio latino que dice la interpretación pro hominem, creo que, ¿no? Yo he estado buscando ahí, de repente podemos instituir la interpretación pro animalium, ¿no? Todo en favor de los animales. Entonces, estos jueces, muy bien, los tres magistrados hacen hincapié que dice, primero, el derecho al libre desarrollo de la personalidad. Este libre desarrollo de la personalidad que tiene cada persona tiene dos aspectos que los ha indicado ahí, que dice que cada persona es poseedora de un ámbito de autodeterminación personal, de adaptar un proyecto de vida. Y ojo, y el segundo espacio de este libre desarrollo es que dice también genera una obligación de abstención para la sociedad civil y el Estado, de manera que no puede realizar intromisiones indebidas en la vida de las personas. Desde este punto, ya a los animales, al animal no humano, los magistrados ya le están dando una connotación de no solo respetar a la persona, a tu igual, sino también respetar a los animales no humanos. Avancemos la otra diapositiva, por favor. Otra disposición que se ha vulnerado es la establecida en el artículo 2, parágrafo 20, donde dice, no, anterior, donde dice que todos tenemos derecho a gozar un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida. Eso dice la Constitución peruana. Pero ojo, dice, esta institución, este derecho a gozar un ambiente, tiene también dos ámbitos, uno positivo y un lado negativo. El positivo es derecho a gozar de ese ambiente y también derecho a que ese medio ambiente se preserve, o sea, de que no hagamos cosas negativas para deteriorar este ambiente, ¿no? Y ahí la sala establece una sentencia, la 7392 del 2013, donde indica, pues, que así el último derecho, en el caso de los animales no humanos, ampara la obligación negativa de no dañarlos. Esta es la sentencia del tribunal, donde el caso que les contaba que el señor había hecho un trato con los animales, esta institución no le quiere devolver los animales, presenta un habeas corpus, pero no obstante que el Tribunal Constitucional dice que los animales no humanos les ampara la ley de no dañarlos, ¿no? O la obligación positiva de conservar o de reparar o de prevenir cualquier daño a estos no humanos, no obstante rechazan este habeas corpus que había planteado este señor porque quería recuperar sus animales. Entonces ya va indicando la sala que hay dos
derechos constitucionales que se han violentado. Y después indica ya una ley, la ley de maltrato animal, que es la siguiente diapositiva, la 3047, donde dice, pues, efectivamente, lo mismo, derecho a gozar de ese ambiente, derecho a que ese medio ambiente se preserve, y que también la otra sentencia del tribunal, la 7392. Y acá ya, para ir acabando y cerrando y no cansarlos, porque hoy es lunes y a veces los lunes para algunos es un poco cansado, pero a ver, ya vamos cómo es que fundamenta la sala para que ampare esta acción popular. La siguiente, Filmina. Dice, la Ley de Protección y Bienestar Animal, en su numeral 1.5, nos habla del principio precautorio y también del principio de prevención. Entonces dice, el Estado tiene esa obligación, esa potestad de realizar acciones y emitir normas inmediatas y eficaces cuando haya indicios de que algún acto pueda infringir dolor, lesión, daño grave o irreversible a cualquier animal. Para evitarlo o deducirlo, aunque no se haya demostrado científicamente que tal ser sensible o no, sea sensible o no a estímulos inducidos. Ahí la sala como que ya empieza a detallar, porque es una sentencia muy amplia, he tratado de resumirla, sobre los seres sintientes, ¿no? Ya nos empieza a hablar sobre esta nueva forma de protección, así no haya una... Y efectivamente, pues porque el principio precautorio es que así no haya esa confirmación, esa certeza científica, eso no es óbice para que la autoridad adopte medidas eficaces, eficientes, para prevenir, ¿no?, un posible daño, y como dice ahí, que tal sean sensibles o no a estímulos inducidos. La otra fundamentación a la que va arribando la sala también es el principio, continuemos con el principio de proporcionalidad, que está en la siguiente, ahí detalla 2 sentencias más del tribunal. La sala superior se basa mucho en lo que ha dicho el Tribunal Constitucional, no obstante que no han parado otros casos muy similares a este, pero que va sacando pronunciamientos del tribunal para decir que sí, en esta acción popular hay mecanismos de control, ¿no? Sobre todo hay que ver la proporcionalidad, de ver qué tanto es la arbitrariedad y qué tanto protección merece, o en todo caso, se exige, dice, criterios que respondan, pues, ¿no?, a este principio de proporcionalidad. Y dentro del principio de proporcionalidad también dice, debemos de hacer nosotros para resolver esta acción o esta demanda de acción de amparo, de popular, es que la utilización de caballos por la policía como parte de la División de Servicios de la Policía Nacional del Perú para control de multitudes o eventos o espectáculos públicos, tienen un fin constitucionalmente legítimo, como es el de generar el orden interno. Sí, pues, ¿tiene una protección constitucional mantener el orden? Sí. ¿Esa función está delegada a través de la Policía Nacional y a través de la dirección? Sí. Entonces hay un juicio de idoneidad en que lo que me está solicitando, pero también tiene cierto grado. Entonces lo que nosotros vamos a analizar es que si hay proporcionalidad. Entonces en la siguiente filmina, lo que dice es que el caballo, como cualquier otro animal, tiene una individualidad que lo hace único. Y eso lo he copiado textualmente para entender el fondo. En ese juicio de necesidad que hacen los 3 jueces, dicen, siendo uno de estos elementos el relacionado a su carácter, porque hay un informe, como lo vamos a ver, un informe científico que ellos han utilizado para amparar este derecho, es que dice, aun cuando puede encontrarse el caballo adiestrado, entrenado, no desconoce sus instintos, dice, y el más común de ellos es el de la preservación. Hay un neurocientífico muy bueno argentino, Facundo Manes,
cuando lo escuchan, y verdad, él dice, no solo es que tiene miedo, hasta el humano o el no humano, sino también la reacción es a buscar su preservación. Y miren, ahí relaciono eso con lo que le he escuchado, me acuerdo a Facundo, en varias de las intervenciones que ha tenido, es que esa preservación, entonces cuando él siente una amenaza, simplemente reacciona, pues, ¿no? Que si bien la Policía Nacional del Perú indica que tiene un efecto disuasivo e intimidante a la multitud, es innegable, dice, que siempre estarán expuestos a la confrontación. Está hablando de los caballos, por lo que cobra relevancia el principio de precaución en el sentido de que para que la tutela o protección del derecho no es necesariamente el deterioro o el daño se produzca, es por eso que ellos, aplicando el principio de precaución, dicen, tenemos que amparar este derecho. Y ahí habla también, lo he puesto en una sola línea, pero quiero explicarles algo, que la sensibilidad auditiva de los caballos es mayor a la del ser humano. Y en una manifestación, lo primero que uno escucha es bulla, como han visto las fotos primeras. Lo primero que ve son los gritos, son los golpes que están haciendo, y no solo esa, la capacidad de los decibeles que la tienen más fina que el humano, sino también que cuando en estas manifestaciones lo que hacen es arrojar gas lacrimógeno, ellos son los que sufren más, pues, el animal. Entonces, ese juicio de necesidad que hace la sala me parece extraordinario, y es más, dice, y esto no lo digo yo, sino tiene una base científica, ahí realizan ellos, transcriben este estudio realizado por la Federación Ecuestre Internacionales, donde dice que los caballos escuchan un sonido en un rango más amplio de frecuencia que los humanos. El estudio realizado también por esa institución, donde dice que los efectos del transporte, el entrenamiento antidisturbios y las patrullas nocturnas sobre la carga del trabajo y el estrés de los caballos de policía montados, todo esto adiciona a un mayor estrés del caballo. Es más, en ese estudio incluso dice que una persona de más de 80, 90 kilos que lo tenga más de 6, 7 horas, ¿no? Que los cascos que están hechos para una zona, un tipo de tierra y no para el cemento, eso también afecta a todas esas situaciones que las analiza muy bien y dice, y si eso hace el Estado a través de la Policía Nacional, como que le van dando forma a su raciocinio, ¿para qué? Para que digan que ellos realmente están cometiendo, pues, un maltrato, ¿no? Entonces, es más, en este argumento, que ahorita se me viene a la memoria, también dijeron, no, es que nosotros, cuando ellos también argumentaban, lógicamente el procurador del Estado, el jinete estando en el caballo tiene una mejor visibilidad para que pueda advertir la presencia de más personas, pero la sala le dice, pero eso no es fundamento. Con la nueva tecnología, y efectivamente, con un dron, uno puede tener una visión mucho más amplia que la de un jinete estando encima del caballo, ¿no? Entonces, todas estas bases científicas ayudan, y esto es una sentencia de diciembre del 2009, muy nueva, como decimos acá, calientita, que se ha elevado en consulta a la Corte Suprema. Esperemos que la Corte Suprema continúe este mismo tipo de interpretación y da el touché la sala cuando, después de decir esta base científica, dice, ¿qué cosa es el sufrimiento? ¿No? Y en la ya siguiente filmina, porque ya voy acabando, indica qué es el sufrimiento, ¿no? Y lo hace dice mucho más, yo he tratado de sintetizarlo, discúlpenme, como me dieron 25 minutos y ojalá que no me esté pasando. Todo esto ocasiona un sufrimiento para el animal, dice, resultando un peligro no solo para dicho animal, sino también para el jinete y las demás personas. Alucinante. No solo estamos hablando del precavir, de prevenir daños al animal no humano, sino también a la persona, a las demás personas. Es más, hasta la propiedad, porque los salvajes cuando hacen estas manifestaciones, saquean, hacen todo, ¿no? Entonces, si el sufrimiento en general que puede sentir un ser humano es una razón de peso para que exista un deber jurídico de no causarle, ¿por qué habría de restringir y limitar ese deber a otros seres distintos con las mismas capacidades de sentir? Excelente, es una frase que la saqué de la sentencia. Entonces, con ese
con esa conclusión, con ese final, entonces la sala dice en la siguiente: es evidente que la Policía Nacional, a través de tal, utiliza el control de multitudes y eventos, puede utilizar otras alternativas, ¿no? Hay un amplio abanico de posibilidades. ¿Para qué utilizar caballos cuando pueden utilizar vehículos? Acá tenemos en Perú, un vehículo que cuando hay manifestantes lo que hace es botar agua, rochabús, o le dicen, acá tiene el nombre, no se molesten mis amigos, mis grandes amigos de Chile, pero le dicen el Pinochet, algo de Pinochet, Pinochito le dicen, ¿no? Bota bastante agua para dispersar. Entonces, esa podría ser una alternativa, dice la sala, y no estar utilizando a los caballos para estas manifestaciones o tratar, ¿no? Y es más, este tipo puede causar más eficacia en el cumplimiento de esa finalidad constitucional, que es la de buscar el orden social o el control social, ¿no? La parte resolutiva, y acabo, dice, declara, fundando, está los nombres de los 3 magistrados, declara fundada en parte la demanda interpuesta por la presidenta del Instituto Peruano. Es una doctora, ojalá que tenga el gusto de conocerla muy pronto, excelente esa iniciativa de ella, o que yo pudiera pertenecer a este instituto, que presentó la demanda y en diciembre del 2019, 2, 3 meses antes de la pandemia, fue emitida y declara nula esa parte del artículo 6 donde dice que no debe de utilizarse inclusive la palabra montada, ¿no? Y prohíbe que ya no se utilicen pues a los caballos, no solo en esto de las manifestaciones, sino cuando hayan eventos públicos. Nombre de los 3 vocales, la Rosa Guillén. Paredes Flores lo he puesto con negrita, como Tapia González, porque acá en Perú, quien es el vocal ponente, el que tiene el caso y desarrolla más la sentencia, es el vocal ponente, por eso siempre lo ponen en negrita. Y esto nos da pie pues a que continuemos. Y una sorpresa, no solo porque hoy ya son los 2 años de Tulum, de esta que se hizo en Francia por los derechos de los animales no humanos, sino la última dispositiva quise poner porque yo soy natural de Huánuco, que es un departamento en el centro del Perú, y desde el día jueves la propia municipalidad, a iniciativa de algunos de otros que no pongo mi granito de arena, ni quiero ser muy yo, no he participado, pero sí me contenta mucho que, por decir, la municipalidad cree un departamento con veterinarios para atención gratuita para los animales no humanos. ¿Y cuál es el plus? Que no solo atiende gratuitamente, sino que quien lleve para desparasitarlo, para curarlo, para sanarlo de alguna herida, para ponerle sus vacunas preventivas, debe de llevar 5 botellas de plástico vacías, ¿no? Entonces yo creo que estos buenos actos hay que fomentarlos. Esta sentencia, que es la única que da protección, que da tutela específicamente a los caballos, pero que me imagino que de ahí puede ir el manto de expansión, o el radio de acción puede ir mucho más, pero ya es un gran paso. Ahora que sigue es que esto sea elevado en consulta a la Corte Suprema, y esperemos pues que la Corte Suprema se pronuncie como última instancia, y en caso confirme esta sentencia, va a ser el precedente más innovativo en cuestión de protección animal. Muchísimas gracias por su tiempo, por escucharme y por todas estas cositas. Ahí está cualquier cosa, mis correos, si desean alguna cosa adicional. Buenísimo, Francisco. Genial la presentación. La verdad que me pareció buenísima la sentencia. Y sin lugar a dudas, creo que el derecho animal tiene fuerza expansiva, así que esta sentencia va a generar otros casos y va a ser un precedente valiosísimo. Así que bueno, te agradecemos mucho por haberlo comentado con nosotros, la verdad. Creo que la doctora Ivalú Turnes levantó la mano. No sé si la vi por ahí. Sí, Ahí está Ivalú. Sí. gracias. Doctor, en primer lugar, felicitarlo. Me parece un maravilloso trabajo suyo. Se le nota que en este año y medio se ha apasionado con el derecho animal, por cómo nos cuenta todo esto. La pregunta era,
porque acá también tenemos, tenemos policía montada y es, bueno, yo siempre pensé lo mismo que usted expresó, muchos de nosotros seguramente. Y también hay, bueno, el tema de usar a los animales, de explotarlos o de usarlos para fines nuestros, de animales humanos, siempre me parece mal. Y también hay perros entrenados para buscar personas y demás, pero lo que a mí más, en especial, me duele son los entrenados para buscar o encontrar drogas, porque sí hay, de hecho, informes contra todo lo que nos dicen oficialmente, de que sí les afecta la salud del tipo de entrenamiento y demás. Más allá de que toda explotación, incluso la equinoterapia con caballos también. Pero bueno, los de la policía montada en especial. Y no tenemos acción, acción popular. Usted, de no existir la acción popular como opción en Perú, ¿qué acción hubiera elegido? ¿Cuál nos recomienda? Ya que también nuestra Constitución, en los artículos 41 o 43, habla de que tenemos, bueno, el derecho a un ambiente sano y que el Estado tiene la obligación de preservar y cuidar la biodiversidad, que ya ha habido fallos sobre esto y que incluye a todos los animales, ¿no? Incluso como individuos, cada uno de ellos. O sea que lo de la Constitución lo tenemos, lo que no tenemos es la acción popular. Y es difícil, entonces, ¿cómo lo plantearía? Porque por el lado de la ley contra la crueldad, no me alcanzaría, no me bastaría, porque sería para un animal solamente, y no, el tema es como usted bien hizo, que la institución no exista. Bueno, le agradezco muchísimo, era esa pregunta porque me fascinó el tema, y bueno, y me trataba de imaginar qué elementos deberíamos usar. Quería su opinión, gracias. No, gracias a usted por la pregunta. Sí, el gran problema es si tienen ese vacío de acción popular, estamos con un grupo de amigos de Trujillo inclusive, viendo la forma. Yo creo que a través de la acción de amparo, y en un anterior, Vicky debe de acordarse, cuando le hice la consulta, porque también la doctora Vicky consideraba pues que la acción de habeas corpus contra los animales, si bien contra Sandra se logró eso, pero lo que deberíamos es de adecuar a una acción de amparo, ¿no? Y en cierta forma sí es cierto, sí es creo que el camino legal. En cuestión de ustedes, porque no tienen la acción la de acción popular. Pero ojo, acá en Perú, alguien tiene el micro abierto, ya. Entonces, acá en Perú lo que estamos viendo, y si yo les hablara, me voy media hora más, ¿ah? Porque acá en Perú tenemos unas costumbres un poco locas. Hay personas que están en el jinete en un pueblo, cuelgan al ganso, al pato, y pasan a una velocidad con el caballo y le llaman costumbrista, le dicen el jalapato. O sea, tiene que cogerlo al pato y sacarle el cuello, así de salvaje. Y dice que es una costumbre, ¿no? En algunos pueblos. Pero tenemos que desterrar eso. Entonces vamos a ver si es que el derecho consuetudinario está más arriba o igual que, o cómo lo sustentamos, la protección constitucional, ¿no? Como bien ha hecho acá la sala. Y es más, no solo eso, en eso de repente no, porque ahora ya son pocos, creo que los pueblos que están haciendo eso acá en Perú, pero a mí lo que sí me llama la atención es que, por decir, antes en el centro de Lima, en la Plaza de Armas de Lima, esto, lo que ustedes están luchando, creo, mucho por esto de los ATS, atracción de sangre, es que hay caballos que tienen un carruaje antiguo, de esa madera, de fierros muy pesadas, y es más, suben, y no sube uno, dos, suben turistas, algo de 10 turistas, y los hacen pasear, ¿no? Y eso me parece a mí
también grave. Entonces dijimos, no podemos hacer ahora nada porque no hay por la pandemia, pero si se reanuda y vemos eso, nuestra primera acción de repente va a ser eso. Y no es que queremos malograr el negocio de estas personas, sino que ese sí es un tipo de maltrato. Y sobre todo, hacerlos caminar, jalar a tanta gente en esos carruajes tan antiguos, ¿no? Y los pobres animales no humanos están en la misma plaza donde no hay ningún árbol o ningún techo que los cubre del agobiante sol ahora en el verano. Entonces todas esas cositas se va viendo y vamos a ver de interponer una acción de amparo de repente, ¿no? El gran dilema, volviendo a tu pregunta, era si no tienen, pero tienen la acción de amparo. Me parece que a través de la acción de amparo sí se puede lograr. Sí, eso es lo que hemos, perdón, es lo que hemos hecho hasta ahora. Pasa que como una acción de amparo siempre tiene que tener detrás otra, otra causa. En general, bueno, se funda con la acción de inconstitucionalidad, digamos, plantear la inconstitucionalidad, sobre todo de acuerdo a estos artículos que están a partir de la reforma del año 1994. O sea que hemos hecho usado y abusado del amparo y acción de inconstitucionalidad de fondo para todas las cosas que hemos intentado los abogados animalistas, bueno, prohibir o plantear, pero no es fácil contra una institución como la policía, en este caso la policía montada, para que una sentencia salga para todos los caballos. Y también tenemos la problemática de la TAS, que es terrible en Argentina. En muchas provincias está permitida, no en la que yo vivo, por suerte, pero sí, de todas maneras, eso les hace trabajar hasta caer muertos en un circulito pisando una pasta con la que se hacen los ladrillos, que no sé si no es más cruel todavía. Y la gran tradición que se ha planteado varias veces también en nuestro Congreso, declararla como patrimonio cultural, de las jineteadas y las domas, que también son horrorosas. Entonces, bueno, hay muchas cosas. Pero bueno, se me ocurría que en este caso no se me ocurrió otra cosa que el amparo, por eso coincido con usted, porque incluso lo de Sandra terminó siendo un amparo también. O sea que evidentemente es el instrumento por excelencia. Así que ahí alguien puso de San Luis. En San Luis hubo un amparo que yo contaba en una clase, comenté, que una ONG ambientalista, usando este artículo que habla de la biodiversidad y hablando de cada individuo, de los gallos preparados para riña, como hay una ley, nuestra ley de protección, la 14346, las prohíbe, pero hay una provincia que el gobernador las legalizó, no sé cómo, porque realmente ir en contra de una ley nacional, esto digo penal, y todavía existe. No se ha hecho un buen planteo todavía, yo creo que hay mucho miedo, es de esas provincias medio feudales. Entonces, otra provincia, muy acostumbrado el gobernador porque van rotando dos hermanos desde hace muchísimos años, quiso también implementarlas por decreto, y que, además subsidiándolas y creando un gallódromo gigante que hizo construir, porque ahí se construye todo a lo grande, cuando es provincial, y planteó un amparo porque para frenar que comenzaran las riñas de gallos, perdón, es el cansancio. Y bueno, explicó en qué consistía y la de inconstitucionalidad, y se ganó en la Corte Suprema de esa provincia, y nunca llegó a haber una riña. No sí en esta provincia del norte en la que le digo. Pero bueno, presentó, siendo ambientalista, la aceptaron, porque acá también tenemos que ser ONGs o tener poder de una ONG para poder actuar en Argentina. Nos lo exigen todavía. Y bueno, y fue leer el fallo y leer el trabajo inicial
el pedido del amparo y el otro escrito de inconstitucionalidad realmente es exquisito, porque como de la biodiversidad llega a esos gallos en particular, realmente es fabulosa. Yo les aconsejo, se llama Samay Huasi, Asociación Civil contra la provincia de San Luis. Quien pueda encontrar el fallo o el escrito inicial, yo los tenía, y bueno, y ahora no lo puedo encontrar, así que subí a una clase, un link que hace una mención breve, digamos, un resumen, pero leer esos escritos realmente es muy, muy lindo, así que los recomiendo. Y bueno, nada más, muchas gracias. A El usted, nombre del gracias. fallo, me piden nuevamente, es Asociación Civil y es Samay, con Y, Huasi, Huasi latina. Samay Huasi. No, Huasi es con Y, Con Y. perdón. Sí, gracias. Gracias, Ivalu. Bueno, creo que ahí está el doctor Francisco, que estaba, creo que diciendo algo. No, solamente quería saber, me parece que el fallo este también de los galgos en Neuquén también creo que está pendiente o ya se resolvió, no sé. No, perdón, el de los gallos está ya terminado. El de los galgos se terminó. Recibí la novedad hace una semana. Ahí lo que se discutía no era el concepto de víctima de los animales, sino la querella. O sea, si un particular podía ser querellante y no una ONG, porque nuestro sistema federal hace que los códigos de forma, como los procedimentales, no estén delegados. Y el Tribunal Superior de Neuquén desestimó como segunda instancia y dijo que no se podía representar a los animales en forma particular. Pero la Fiscalía apeló y ahora hay que ver si entra en corte, ¿no? Pero eso hace una semana. Y sobre las acciones, yo soy alguien que le doy bastante vuelta al tema de... ¿Tenés? Sí, después te lo paso. Le doy bastante vuelta al tema del amparo porque, como dijo Evalú, usamos y abusamos del amparo, pero es la única herramienta que tenemos, ¿no? Pero hay otra herramienta que a mí me gusta. Nuestro Código Civil es un código que antes el Código Civil nuestro era totalmente de fondo y ahora tiene muchas normas de forma, es decir, tiene muchas normas procedimentales. Yo es una crítica que le hago al nuevo código que es viejo para mí, que es del 2015, pero bueno, es una realidad. Y tiene un tema que es la acción preventiva del daño. Y creo que la acción preventiva del daño como acción, yo todavía no lo he puesto en práctica, pero le tengo muchísimas ganas, porque justamente fundándome en el Código Civil, la prevención del daño, y por eso justamente pedir la resolución de fondo ante la situación y poder poner una cautelar en el medio para parar la realización de alguna acción. Es más, a mí me gustaba mucho para el tema de las jineteadas, la acción preventiva de daño. Pero bueno, como es un tema en el que uno no solo tiene que estudiar, sino conseguir el colega en la provincia de Buenos Aires o en otro lugar que lo siga, porque no es solo armar la demanda, es armar la demanda y que alguien lo siga. Pero a mí la acción preventiva, cada vez que leo sobre la misma, más me gusta. ¿Viste cuando vos decís, me está convenciendo? Especialmente en estos casos, jineteadas, peregrinaciones,
lo que el doctor decía, justamente el tema de los sulkis, ¿cómo se llaman? Que son es macheto que decimos, yo digo sulki, pues soy de Córdoba, pero ¿eh? Mateos, creo. Mateo, sí, Mateos. Claro. Mateo. Si yo le digo sulky, porque a nosotros le decimos sulky al caballo que tira y va. Pero los Mateos, en la capital federal, ponerle la tracción a sangre está prohibida, pero está permitidos los Mateos. Lo que pasa es que la última acción que hubo contra los Mateos se fue por la 14346 y se les quitó casi todos, quedaron 3 nada más en supuestas condiciones los animales. Y después de esto vino la pandemia y bueno, pues si no se hubiese seguido con el resto. Pero, no sé, digo, viste cuando decís, yo estoy, cada vez que leo más sobre la acción preventiva, más me gusta. Y la veo para esto, para peregrinaciones, jineteadas, la estoy viendo para eso, no la veo para animales en cautiverio tipo zoológicos. Ahí veo el Claro, amparo. una cosa Pero más bueno, colectiva. exactamente. Pero Tengo un trabajito, te lo voy a mandar, Vicky, sobre dale, la acción preventiva. El ecodaño de claro, Gonzalo Soso está muy, muy por- interesante, vinculado porque, al medio ambiente, pero le podemos dar una vuelta. claro, porque exactamente, ves, en el medio ambiente, la acción preventiva es justamente, y digo, es cuestión también de empezar a buscarle la vuelta a lo que tenemos, porque si esperamos que nos den nuevas normas, podemos quedarnos durmiendo el sueño más injusto, ¿no? Yo creo que con lo que tenemos es como hizo Luis Domingo, con lo que tengo a nivel internacional salgo. Claro, Eh, Francisco, bueno, tenía ya ahí algo, así que podía salir porque por lo menos tenía una acción. Eh, pero a veces tenemos que salir con lo que hay y bueno, ujú, y eh, probar. bueno, de hecho, la Evalú Turnes, el fallo Tovares tiene mucho que ver ella, mucho que ver ella, y Tovares es el primer caso de Mm, decisión efectiva. Está bien, habrá sido con pulsera, el tipo habrá tenido antecedentes, pero el primero y llegó a la corte. Y fue claro. porque hubo una ONG que intermedió y un abogado que siguió y siguió y siguió. O sea, gracias a Perdón, ONGs y abogados con propuestas novedosas existen sentencias interesantes. perdón, acá acoto. No, no fue cuando Tobillero en su casa, pese a que tenía 76 años. Por eso Ah, no, sorprendió. Y fue el abogado de él el que lo llevó hasta la corte. Justamente por eso, porque tenía más de 70 y se la hizo pasar, no en la cárcel, porque sabemos que la cárcel es para los violadores, es tremenda. Fue una violación a una perrita, claro, para que sepan por qué hablo de violación. Sino que lo mandó a una comisaría de un pueblo cercano, solo para que pudiera que nadie le hiciera daño, porque se jugó mucho ese juez. Y bueno, y, y que tuviera sus medicamentos, que le acercara el hijo, que el hijo es policía, pero en una comisaría, encerrado, o sea, no, fue realmente efectiva. Hasta que los últimos 2 meses, el juez de ejecución, que es otro, eso sí, los cumplió en su casa con Tobillera, pero todos los anteriores estuvo realmente preso, solo que no en una cárcel común. bueno, Eso, ¿viste? Nada más. bueno, no importa que no haya sido en una cárcel común, no importa que tuvo prisión efectiva, ¿no? Y creo que es importante porque es un antes y un después, Tovares, en el punto de vista del el bestialismo, ¿no? Eh, Creo que, y de hecho de que se puede lograr prisiones efectivas. El tema es que hoy por hoy todos los fiscales, la probation es la que nos está ganando.
y ese es un drama que tenemos. Por eso queremos penas mayores que no estén sujetas a probation, o que no estén sujetas a probation, como son los casos de violencia doméstica, que no pueden ir a probation. Pero Bien. Bueno, Luis Domingo nos pide disculpas, se tuvo que ausentar, ya estamos pasados de la hora en realidad. upa, No sí. sé si hay más preguntas, si podemos ir cerrando. Bueno, yo solo quiero agradecer a Francisco porque ha sido maravilloso cómo nos describió el fallo. Sí, Y una cosa es el fallo, ese me reinteresa, obviamente. Y una cosa que creo que podemos agregar entre todos es que si la policía quiere seguir siendo montada, yo lo puse en el chat, que se monte en una moto y que ande en ella. Y que si quiere, como dijo bien Francisco, y si quiere verlo de más lejos, mira si voy yo, que soy miope, no sirvo para nada encima. Si quieren verlo más lejos, que usen drones. O sea, sí, usemos la tecnología y dejemos de usar, como bien dijo Balú, a los animales no porque humanos. además me parece hay que tener en cuenta que no es solo el momento en el que están actuando los policías, sino El el lugar donde entrenamiento. viven y donde viven los caballos, que bueno, en muchos lugares se llama caballería, que es donde los tienen a los caballos, la vida terrible que tienen ahí encerrados en sus boxes chiquititos, que casi no salen, sí, está bien, están gorditos, porque ellos siempre dicen, bueno, no, pero mirá, están muy bien alimentados, pero realmente es una vida muy triste la que llevan esos caballos, además Claro, del momento puntual de... no tienen el bareo diario, no tienen, o sea, les cercenan los derechos. Ahí me dejas comentar Absolutamente. algo. Sí, en una de las diapositivas, como pedí informe a la policía montada, le dije, pero ¿cuál es la condición, ¿no?, de los caballos? Sí, Y me contestaron muy bonito, tienen 24 horas supervisión veterinaria, claro. tienen comida tal día. Entonces le contesté y le dije, quiero verificarlo. Ah, no, si quieres verificarlo tienes que pedir permiso al ministro. Uy, me mandó 15 oficinas para que me den autorización para ir a ver, ¿no? Se hace difícil. Suele pasar, sí, lo hemos vivido acá en Salta también a ese inconveniente. Sí, la verdad que excelente la sentencia con nosotros, muy buena. Sí, yo te la mando, disculpa, me olvidé de enviar, pero sí la No tengo, hay problema, la voy a enviar buenísimo. para que Así la la podemos compartan. enviar, exacto, a las personas que la requieran. Bueno, creo que podemos cerrar por la hora y bueno, no hay más preguntas. Estuvo muy interesante. Agradecerles, bueno, a Luis Domingo, que interrumpió sus vacaciones un ratito, está en un lugar divino, una playa paradisíaca, y tuvo realmente la deferencia de interrumpir un ratito y compartir con nosotros sus conocimientos. Y a Francisco desde Perú también muchísimas gracias, muy interesante, realmente nos deja muchas puertas como para empezar a investigar esa sentencia y seguramente también va a ser una base sobre la que se van a fundar posteriores sentencias en Perú. Así que bueno, agradecerles también a todos los asistentes por haber compartido con nosotros, por su tiempo. Y los invitamos para la Recordarles próxima. exactamente que el próximo lunes, que creo que ya es 5 de abril, bueno, tenemos el último encuentro con Brenda Olalde de México, con Duban Monsalve Mantilla de Colombia y con Rudy Chávez Salazar de Bolivia. Así que vamos a estar con ellos el próximo lunes a la misma hora. Bueno, los esperamos a todos. Muchísimas gracias. Gracias, Elisa. Gracias. Chau, Gracias, chau. Elisa. Gracias.